¿Por qué sucede esto? Bueno, para tratar de responder esta pregunta de una manera significativa, hay que hacer una revisión a la modernidad, la cual comienza con el desarrollo del Renacimiento y en cómo ésta permeó los conceptos de objetos, patrocinios y acciones artísticas. Me explico. En su origen, se le debe mucho al Renacimiento en cuanto al desarrollo de la cultura occidental, en tanto a política, economía, desarrollos técnicos y, en cuanto a este contexto, análisis artístico. La apreciación, creación y distribución artística como la conocemos ve su origen entre finales del siglo XIV y todo el siglo XV, con un sistema llamado el mecenazgo, el cual parte de la figura del mecenas, quien es un actuante social de alta posición económica y política, comúnmente reyes, jerarcas o el papa, que buscara objetos, hoy llamados objetos de arte, que tuviesen una doble función, la de decorar los palacios, tumbas, templos o plazas públicas de su ciudad-estado, como lo fueron Roma, Florencia, Milán e incontables más, y ser, a su vez, una declaración de poder y prosperidad de su mandato en función de los requerimientos públicos, espirituales o individuales de la sociedad. Por citar algunos ejemplos de los más famosos, tendríamos a la figura de Miguel Ángel y su juicio final al fresco de la Capilla Sixtina, la cual, además de no ser solo un trabajo de Buonarroti, fue un encargo papal, o el trabajo escultural y decorativo, también de Miguel Ángel, de las capillas mediceas de los Medici, quizá la familia más poderosa de Italia en toda la historia. Por otro lado, también hemos de mencionar a Leonardo di Serpiero da Vinci y el mecenazgo de casi todo el noroeste de Italia y el Vaticano, resaltando Florencia, Venecia y Milán, donde encontró el apoyo de Ludovico Sforza o Ludovico il Moro, quien pidió a Da Vinci la realización de una, de muchas, Virgen en las rocas. Ejemplos hay para todo un curso de apreciación de arte florentino. Si buscásemos un análogo actual del mecenazgo, nos encontraríamos con algo como el patrocinio o las comisiones. Y es que antes de dejar en claro el sistema en el Tratado Comercial del Arte en la primera modernidad, es importante recalcar que en ese entonces el objeto de arte y aquel quien lo hacía, hoy conocido como artista, no estaba disociado de la artesanía ni del artesano. No había distinción entre el alfarero o el carpintero de aquel quien hizo la Gioconda, ni se desvirtuaba su valor como creador. ¿Qué cambió entonces? Bueno, a medida que el tiempo reformaba los sistemas y las normativas sobre el mecenazgo, derivando en marcos legales, como el de 1466 en Brujas, Bélgica, y cito, que incluían aspectos como que el productor de imágenes solo podía tener una tienda en la ciudad. 2. Las obras no podían ser vendidas en la calle ni a deshoras del funcionamiento de la misma. 3. Los paneles debían ser de buena calidad, misma que sería aprobada y expresada por el decano y los inspectores llamados binders con V. Y no se debían importar obras para su venta. Varios países como Francia, Inglaterra o Alemania sumaban aspectos de valor a un esquema de venta y producción estéticas como el público, el coleccionista, el productor, el mecenas, la academia y los tratantes y las subastas, constituyendo un modelo casi idéntico al actual que, posteriormente, se llamaría el mundo del arte, concepto que, si bien es necesario definir, lo trataré en un momento posterior, en el cual la figura del artesano había dejado de tener cabida técnica, pues este nuevo mundo solo consideraba a las bellas artes. El tiempo pasa y el arte, ya desvirtuado del concepto de artesanía, se estudia ahora en las academias como una disciplina estoica de producción, como lo será el neoclasicismo, y después se utilizará como propaganda para las guerras expansionistas hacia las colonias europeas, bien ya entrado el siglo XIX. Esto no cambiará hasta el surgimiento del romanticismo, el cual propone una recuperación del espíritu a través de la creación de arte basado en la libertad y el sentimiento, en oposición de la racionalidad, que el paradigma vuelve a cambiar, cimentando la mayoría de las bases estéticas del occidente actual, en el que, si bien la obra de arte podría responder a un sistema,
las significaciones emocionales del objeto creado son independientes de los esquemas académicos. Ante dicho contexto, vemos que el acercamiento universal del arte corresponde más a una concepción casi moderna que un dícese atemporal. Pero la pregunta persiste: ¿por qué esa mierda cuesta tanto si yo pude haberlo hecho con mis mocos? ¿O por qué Damien Hirst puede vender un tiburón por 9.5 millones de euros? O un molde craneal por 50 millones de libras esterlinas. No mames. Y un artista callejero jamás va a ver esa cantidad en su vida. Bueno, primero, porque es una cuestión histórica. Nos causa conflicto anteponer a la construcción espiritual, cualquier cosa que esto sea, y la valoración estética cristiana al hecho del comercio. Recordemos que todo el mecenazgo renacentista, y más allá, respondía a una moralidad bíblica, la cual apelaba a emitir un mensaje de pureza del espíritu. Y si el espíritu, como se entendía entonces, era imagen de Dios, entonces este no puede venderse ni se le puede atribuir connotaciones económicas, porque el concepto dinero nos refiere culturalmente al pecado. Por lo tanto, el hacer artístico existe en un pedestal que busca alejarse de los otros trabajos más terrenales, por lo que, irónicamente y en automático, el arte se define y convierte en un artículo de lujo, algo que es deseable y solo los doctos en la diversidad temática y técnica pueden atender, y solo los más ricos pueden pagar. Y fue allí cuando comenzó la confusión que hoy tenemos. Hoy día pienso que los argumentos del hacer espiritual contra el comercio y patrocinio están más encontrados que antes. Y sobre todo en temas de análisis artístico. Porque el modo de desarrollo económico de Occidente ha constituido nuevos y muy complejos elementos al mundo del arte. El mundo del arte es definido, y aquí voy a citar porque es bastante información muy interesante, por Arthur Danto en 1964 como una sociología del arte, por George Deakin en 1974 como una teoría instituida como la totalidad de los sistemas que lo constituyen y brindan un marco referencial para atribuir el estatus de obra de arte, por Howard Becker en 1984 como las actividades colectivas y convenciones compartidas que constituyen la producción del arte. Miren, definiciones hay cientos, cada una más o menos completa depende del momento y las variables sociales que la dictan. Sin embargo, la mayoría puede converger en ciertas referencias universales que la constituyen. Como dice o como expone Sarah Thornton, y aquí la voy a parafrasear un poco: el mundo del arte es una red de subculturas unidas por la creencia en el arte. Aquí vemos que es un esquema intersubjetivo. Se expande en todo el mundo como una economía simbólica donde se intercambian pensamientos y el valor cultural se dirime entre variables distintas y no se determina solo por razones económicas, sino estéticas y subjetivas. Y se caracteriza por ser, aparentemente, una escena sin clases, donde los artistas surgen de una clase media-baja y se relacionan con agentes, curadores, diseñadores de modas y otros creativos. Sin embargo, uno estaría muy equivocado si pensara que este mundo es igualitario y democrático, porque para nada lo es. Nunca lo ha sido. El mundo del arte, como sistema cultural, tiene sus agentes y partículas con roles específicos y ciclos de desarrollo. Existen estratos de funciones como las redes de división del trabajo, las convenciones estéticas, las instituciones formales y el logro del estatus académico. Estas, constituidas por subcomunidades como las escuelas del arte, las universidades, los profesores de arte, los artistas, los historiadores y los teóricos del arte, los críticos y los autores, la industria editorial de libros y revistas de arte, las exposiciones de arte, los curadores, los directores de museos, las asociaciones profesionales de artistas, académicos, marchantes, las galerías, los administradores de colecciones de arte,
las ferias de arte, los benefactores, los consultores de arte, las compañías de seguros, las publicidades de arte y los especialistas en marketing del arte y muchísimos más. Todos estos participantes conforman un entramado cuya generalidad abarca 5 aspectos del sistema: la enseñanza o profesionalización del arte, las publicaciones, las asociaciones, las exposiciones y la compra-venta del arte, siendo esta constituida a su vez por 5 subniveles que son, de manera descendente, el mercado del arte, las galerías, las subastadoras, las ferias del arte y el artista, el cual es el último punto de todos los niveles, quien es a su vez el que hace el producto, aspirando a escalar a los puntos más elevados de la esfera del arte. Este ascenso, que es muy accidentado, responde a tendencias y convenciones estilísticas del momento, las cuales a su vez responden a movimientos políticos, económicos, tecnológicos, científicos, sociológicos e industriales del mundo. Para que el artista callejero venda su increíble dibujo de $7.50 en $20 millones, necesitará cotizar su producción como una marca por unas primeras exposiciones en varios espacios universitarios o alternativos, con un reconocimiento crítico para después exponer en grandes ciudades capitales del arte, triplicando el precio de su obra, y así acceder a sus primeras exposiciones para estrellas en ascenso, quintuplicando el precio, y después lograr ser acreedor de una retrospectiva de valor institucional de su obra para así, finalmente, consagrarse en la museografía llamada The Blockbuster. Como una nota a considerar, Pablo Picasso murió a los 91 años antes de llegar a este último peldaño. ¿Qué significa esto? Significa pues que el arte ha vuelto a su origen como un artilugio de poderío para los mega ricos, pero ahora tiene una estructura que mitifica a los objetos sin aplicaciones funcionales per se y los vuelve abstracciones representativas de la cultura humana a través del tiempo, y esto los instaura casi de inmediato como bienes a la alza que cotizan en millones. Pensémoslo por un momento. Si no existiese una cultura ritual alrededor de la Mona Lisa, no la valoraríamos de manera universal. Quiero decir, alguien puede decirme, explicarme cuánto vale o cuánto cuesta la Mona Lisa, o siquiera por qué cantidad está asegurada la Mona Lisa. Estas dos preguntas no tienen respuesta, porque la Mona Lisa cuesta más que toda Francia. Para concluir, podemos decir que el valor del arte no radica en la técnica, aunque la técnica sea muy importante, y tal vez nunca lo ha sido. Pensemos en conceptos de valor y de coste, que son dos cosas muy diferentes y hay que aprender a disociar. Ahora, en un ejemplo técnico. De un lado, misma región, diferentes tiempos. Tenemos a Eloy Morales, un pintor hiperrealista español que me gusta bastante. Y del otro lado tenemos a las pinturas rupestres de Altamira. Hago la pregunta: ¿cuál es mejor? Ninguno. Ambos representan el máximo alcance pictórico técnico de su época. ¿Cuál cotiza en el mercado del arte? La respuesta es Eloy Morales. Y no solo por su época, sino también por la conceptualización que tenemos del objeto de arte. Estamos hablando de una pintura hiperrealista en un lienzo, con técnica al óleo. Hablamos de una contemporaneidad. Pero entonces, ¿cuál vale más? Las pinturas rupestres, por supuesto. Las pinturas rupestres son invaluables para la humanidad. Serán preservadas para la existencia de nuestra especie cuando ya no vivamos en este planeta. Representan todo lo que somos y todo lo que fuimos. Y en cuanto a técnica, un dibujo hecho con crayolas por un niño de 4 años la supera ampliamente. Entonces, cada vez que vean una porquería llamada arte cotizarse en $20 millones y piensen que es una mierda, y paréntesis, para definir lo que es el buen arte del mal arte, o si hay un buen arte sobre otro, hay todo un conjunto de conceptos
enorme que trataré de exponer en un siguiente video. Pero pensemos que que esta mierda pasó por roles del mercado y un sistema ascendente complejísimo para que alguien con suficiente solvencia económica lo considerase una inversión a futuro. Y que este esquema de valorización tiende a la alza, porque responde a movimientos en los sistemas geopolíticos, económicos, bélicos, industriales, históricos, científicos, lingüísticos, filosóficos, etc. Hoy día, la apertura de las comunicaciones y la interconectividad global están cambiando el paradigma económico del mundo del arte. Ya ha sucedido antes, y sucederá de manera consecuente al desarrollo cultural de las sociedades. Lo único que ha permanecido invariable ha sido la producción del arte. Y es que el arte, siempre, en mayúsculas, siempre ha sido una proyección política, una muestra de poder y adulación en la que existen todos los pensamientos, emociones e instintos más antiguos de la humanidad. Y dado que eso es invaluable, tendemos a cotizarlo en dinero. Y esta cotización, siempre, de nuevo en mayúsculas, siempre ha existido en una esfera económica en función de la cultura comercial de la nación con más bienes y recursos. Y esto, de ninguna manera, debería entrar en conflicto con la naturaleza de crear y de recrearnos en los objetos para entender y vivir nuestro ser a través del tiempo, y dejar un rastro íntimo de nuestra existencia en el universo. Y por eso existe el arte. Y por eso tal vez sigue existiendo mucho después de que nuestra civilización desaparezca. Porque es importante. Muchas gracias por ver este video. En la caja de descripción les dejaré toda la bibliografía referencial para hacer la investigación, así como mis redes sociales y mi página web, por si quieren contactarse conmigo o conseguir alguna de mis obras, original o en prints. Y nada, yo soy Glinda. Sigan excelente.